Sí, nos hemos reunido hoy en el Consejo Deliberante con varios de los concejales para tener unas reuniones más. Ya habíamos tenido 2 reuniones previas en donde les estuvimos comentando los cambios en la Ordenanza General Fiscal y en lo que tiene que ver con el proyecto de recursos presentado a fines de septiembre para el ejercicio 2018. La idea era comentarles sobre todo lo que tenía que ver con la tasa retributiva de la propiedad, un proyecto de cambio de sectores en lo que tiene que ver con la zona oeste, considerando de que la zona oeste se ha visto modificada en los últimos años, sobre todo por una expansión en términos de tanto residencial como comercial, y la Ordenanza General Fiscal no había tenido en cuenta justamente esos cambios en cuanto al crecimiento urbano de esa zona. Es así que hemos modificado el cuadro de sectores para esta zona y bueno, justamente lo que venimos es a explicarles cuál va a ser el impacto fiscal y el impacto de alguna manera en cuanto a los derechos y obligaciones que generan para esos inmuebles en la zona oeste este cambio de sector. ¿Esto significa que va a haber modificaciones en la tasa a pagar por parte de los contribuyentes? ¿En cuánto se incrementarían? Sí, en algunos inmuebles va a haber un cambio de evaluación. Tengamos en cuenta que en general para todos los inmuebles del Dorado se está proyectando para el año que viene una adecuación de tasas que va entre un 15 y un 25%, ¿sí? Esto decimos en la generalidad porque justamente en aquellos inmuebles de la zona oeste que cambien de sector pueden llegar a tener una modificación mayor en el valor de la tasa a pagar. No en todos aquellos que cambien de sector porque había muchos, sobre todo los que estaban más alejados de la avenida San Martín, que están pagando la tasa mínima y que inclusive con el cambio de sector van a seguir pagando la tasa mínima. Es decir, el valor de la tasa es tan bajo que inclusive con la adecuación del sector más la adecuación del valor de la tasa proyectado para el 2018 va a hacer que esos inmuebles o gran parte de ellos todavía sigan pagando la tasa mínima para el 2018. Es decir, lo que estamos viendo juntamente con el sector de cómputo es ver la cantidad de inmuebles que están cambiando de sector y mostrarles justamente a los distintos concejales el impacto fiscal que va a generar en alguno de ellos. Como decía, en algunos va a generar modificaciones, en otros no. ¿Qué otro concepto tendrían modificaciones en cuanto a la evaluación? ¿Qué otras tasas tendrían modificaciones? En general, el proyecto de recursos elevado contempla una adecuación de tasas en promedio de entre un 22 y un 23%. Hay algunas tasas que se están incrementando en 15%, otras que llegan hasta un 25%, pero digamos que en promedio estamos hablando de un 23%. ¿A qué tasas o a qué tributos afecta? A todos aquellos que tenían un valor fijo contemplado en la Ordenanza General Fiscal. Por ejemplo, estamos hablando de los derechos de oficina, la tasa retributiva de la propiedad, el derecho de cementerio, el carnet de conductor, los distintos valores de multas que contempla la Ordenanza General Fiscal, no así, por ejemplo, lo que tiene que ver con el sector comercial, en donde no se ha previsto ninguna modificación de alícuotas para el ejercicio que viene. Bueno, ahora estaban hablando sobre baldíos, terrenos baldíos, y también, bueno, queda pendiente por lo que se escuchaba, la grande superficie. Respecto a baldíos, ¿cuáles son las modificaciones que están introduciendo ustedes? Con respecto a baldíos, en realidad, ¿qué va a pasar? Van a tener un efecto directamente proporcional a la evaluación que tengan para la zona y sector y para el incremento proyectado del valor de la tasa para el año que viene. El problema es que si había un baldío que estaba en una zona, por ejemplo, el sector oeste se divide en zona A, B y C. Si había un baldío que estaba en la zona C y por el cambio de sector pasa a la B, bueno, probablemente va a tener un incremento porque se va a ajustar a los parámetros de esta nueva zona, y sector. Entonces, no es que todavía en el proyecto de ordenanza se haya contemplado un incremento del adicional por el baldío, pero sí, por lo que nos estuvieron comentando los concejales, ellos quieren analizar para el ejercicio siguiente, hacer un estudio un poquito más riguroso respecto a esta adicional, a los efectos de ver si realmente cumple con el espíritu que
es justamente que aquellos que tengan un inmueble tengan de alguna manera el incentivo de mantenerlos limpios y que si no lo hacen, justamente el valor de la tasa tenga un efecto distinto dentro de lo que pagan mensualmente. Es decir, en esto estamos trabajando y vamos seguramente a trabajar la semana que viene también. ¿Qué otros puntos quedan pendientes para analizar? Bueno, vos comentabas con respecto al tema de las grandes superficies. Hace unos años atrás hemos modificado el criterio de evaluación de las grandes superficies que están en el sector urbano de la ciudad, ¿sí? Esto se da porque hasta hace 5 años atrás todas aquellas superficies grandes de mayor de 5.000 metros cuadrados, es decir, de más de media hectárea, pagaban como, o de la misma manera que pagaba un lote rural. Es decir, alguien tenía hace 5 años atrás 5 hectáreas en el casco urbano de la ciudad y pagaba tasa mínima porque esto es lo que paga un terreno en la zona rural. Nos parecía esto un componente muy injusto, porque estamos hablando, y es más, es de público conocimiento, que tenemos muchos terrenos todavía de grandes superficies, muy cerca o muy próximo inclusive a la avenida San Martín, y lo que buscamos con esta cuestión es un trato mucho más equitativo, es decir, corregimos esta caracterización a los efectos de encuadrar estos lotes que inclusive tienen grandes superficies, encuadrarlos como lotes urbanos, y lo que estamos haciendo es año a año en forma gradual equiparar el costo de los mismos a lo que tiene el valor por metro cuadrado de un lote pequeño, ¿sí? Entonces estamos haciendo esa adecuación, y esa adecuación como el valor que pagaban anteriormente era muy bajo, lo que esa adecuación está generando es que, bueno, el incremento que tienen estas grandes superficies normalmente es mayor a el que tiene un lote común. Pasado en limpio, probablemente quienes tengan terrenos de más de 5.000 metros cuadrados van a tener un impacto en la evaluación para el año que viene, un impacto de la tasa mayor al promedio del 23% que tienen los lotes pequeños.